bienvenidas al primer capítulo del podcast de la estrategia de CTCI BioBio, proyecto financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por la Universidad de Concepción en colaboración con las Universidades Católicas de la Santísima Concepción y del BioBio, el cual busca impulsar el desarrollo de la región en base a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Para comenzar, es importante destacar que uno de los importantes actores del ecosistema de CTCI son los emprendedores, con los que de hecho hemos estado conversando durante el diagnóstico y focalización, etapas de este proyecto, para conocer sus percepciones, descubrir sus inquietudes, preocupaciones, puntos de vista, entre otras cosas. Y para hablar de este tema es que hoy invitamos a Paola Verdugo, directora de Gearbox, programa de la Universidad de Concepción, que busca impulsar la motivación de los estudiantes por las áreas del emprendimiento y la innovación desde sus primeros años universitarios. Hola Paola, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Muriel, por esta invitación. Súper bien ahí, contenta de que se sigan hablando estas temáticas, así que a toda la disposición para que sea una conversación entretenida. Genial. Me gustaría que me contaras más de tu experiencia trabajando con estudiantes universitarios en el contexto del emprendimiento y la innovación con Gearbox. Buenísimo. Sí, efectivamente, mi línea de trabajo principal ha sido en la educación universitaria, ligada por supuesto al área de innovación y emprendimiento. En Gearbox en particular hemos trabajado desde dos frentes. Por un lado, nosotros hablamos mucho de motivar a los chicos y crear un ambiente de cultura de I+C. Para eso trabajamos fuertemente de hacer ruido, lo que decimos en palabras simples, básicamente de estar mostrando qué se hace, un poco de que se entienda de qué es lo que se trabaja en esta área de innovación y emprendimiento, porque uno habla demasiado del tema, ya cada vez se conoce más por las startups unicornio. Yo creo que de ahí como que fue un boom, que ya como que la gente empezó como a hablar ya por último que era un unicornio y empezó como a averiguar más, pero de repente hay harto desconocimiento. Entonces se da mucho, cuando uno habla de emprendimiento nos quedamos ligados a temas súper anclados. Entonces es algo importante para nosotros la cultura. Y en segundo lugar, después nosotros dijimos de encantar ahí todos los estudiantes con qué bonito es innovar y todo, nos vamos a entender cómo se hace. Entonces la capacitación es nuestro segundo frente, súper importante. Y bueno, quizás tercero incluso después la mentoría, porque ya después aprendieron, formaron su equipo de trabajo y tienen que seguir avanzando. O sea, tenemos que llegar a algo, no quedarnos ahí eternos pegados en la teoría, sino traducir. La idea es que todos estos emprendimientos se traduzcan y se conviertan, que tengan un negocio claro y salgan al mercado. Comprendo. A raíz de lo mismo, ¿por qué es importante para la región la presencia de los emprendedores? Porque, ¿de qué forma aportan al desarrollo de la región? Buenísimo. Sí, sin duda mueven toda una economía, por un lado, que es algo relevante. O sea, que a la fecha de hoy empiezan a salir tantas startups, estas unicornios también, nos da cuenta aún más lo que ya se dice, por supuesto, en la teoría de que la industria está cambiando. Ya no es la industria tradicional que en algún día fue súper relevante, y de hecho aún lo es. No voy a aclarar que todavía lo es. Es súper relevante la industria tradicional, pero el modelo va cambiando y va fluyendo, y quienes lo van modernizando son los emprendedores. Y para hacerlo bien es donde se necesita estas mentes más frescas que vienen un poco con menos anclaje, y ahí donde los universitarios toman el protagonismo. Son un eje fundamental que vienen aplicando desde su conocimiento técnico, desde sus habilidades que tienen que ir sopesando, y se traducen en estas soluciones que revolucionan y modifican todo ya a nivel regional, país, y siendo ambicioso mundial. Y a raíz de lo mismo, ¿crees que se fomenta y ayuda a los estudiantes a emprender? ¿Cuál es tu percepción con respecto al emprendimiento, ya que tú estás ahí en el mío en la universidad trabajando? Yo creo que hay hartos esfuerzos, hay gente muy comprometida. De hecho, siendo particular en el entorno de BioBio, hay un ecosistema muy fuerte de gente que ya creo que casi todos los que trabajan en la innovación se conocen con todo el mundo del área de la innovación. Incluso hay unas redes muy bonitas que se están haciendo. Y ha progresado muchísimo. De hecho, si uno habla con gente un poquito más de tiempo, ni siquiera mucho más, pero un poquito más, ya como pensemos de 35 para arriba, hablan mucho de que era relevante el emprendo, por ejemplo, el LUDEC.
yo creo que mucha gente de 35 hacia arriba va a decir el emprendo como un punto inicial para entrar a este mundo y que fue un pionero en cuanto a lo que contribuyó en capacidades y en todo el respecto. Pero ahora estamos en un momento súper rico donde hay muchos ejes que están trabajando y lo que se está haciendo ahora es que estos trabajen de manera sinérgica, como se habla. Efectivamente, que no dupliquemos, que trabajemos de manera coherente, porque como te decía, hay tantos que ahora la idea es que contribuyamos para que eso se potencien y no simplemente trabajen duplicando esfuerzos. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades para los emprendedores en el ecosistema CTCI en la región del Biobío? Súper. En cuanto a fortalezas, enfatizar de que los emprendedores son esa alma ágil que mueve rápidamente el sistema de todo cómo se está llevando a cabo, bueno, en especial el Biobío a nivel regional o como mencionaba a nivel mundial incluso. Son ese ente que hace los cambios de manera rápida y de una manera nueva, más fresca. Entonces es un talento que sin duda se tiene que potenciar y continuar. Ahora, si nos vamos en cuanto a las debilidades, un tema que se ve altamente presente es quedarse en esa perpetua teoría y no saltar nunca a la aplicación. Es algo que pasa no solamente porque no salimos de la capacitación, incluso va más allá con algunos primeros logros que son muy importantes y muy valorables, que son cuando empiezan a adjudicar proyectos, sobre todo siendo consciente en Chile, proyectos de Estado, de gobierno, y ahí de repente se quedan nuevamente en la teoría porque hay poco riesgo, están trabajando con aportes que se los dan el Estado. Les dan el aporte, pero quizás no los empujan. ¿Sientes que falta ahí como una energía o algo que los empuje a actuar? Claro, yo creo que la intención es muy buena, es importantísimo que haya esta inversión inicial en una etapa semilla donde muy difícilmente un inversor privado se va a querer arriesgar. Entonces, que haya esta inversión del Estado es importante. Ahora bien, la patita viene desde el punto de vista del emprendedor y tal vez queremos aportar en este cambio de cultura, de que no nos quedemos solamente ya nos entregaron un beneficio y eso nos permite tal vez empezar a armar el negocio, empezar a pagarnos honorarios. No es la mirada, tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, con eso. No voy a decir que yo creo que nunca la intención va por ahí, pero caemos en el vicio. Caemos en el vicio de que empiezan los fondos, empezamos a pensar en cómo funciona el modelo, pero perdemos nuevamente la agilidad. Entonces tenemos que cambiar culturalmente eso de que el fondo nos sirve como inversión inicial y empezar a aplicar, empezar a arriesgarnos un poco. Si ya tenemos el recurso económico, recurso de tiempo, recurso todo ese tema de empezar a aplicarlo y que saltemos, que después de ese fondo sigamos funcionando súper bien, tan bien como lo estábamos haciendo con el fondo y mejor, por supuesto, porque la idea es que sea totalmente sustentable después. Bueno, Paola, y con respecto a otras disciplinas, pues yo entiendo que ustedes en Gearbox, tú como persona que ayuda y orienta a estudiantes o emprendedores, futuros emprendedores, digamos, las otras disciplinas que no manejan quizás los conceptos, ¿cómo hacemos esta bajada de la innovación a ellos para que comprendan esto y empiecen a actuar con esta dinámica de la innovación? Eso es algo que me pasa mucho trabajando en Gearbox, que nos dedicamos principalmente o casi en un 100% en el área de ingeniería. Entonces llega un punto que uno empieza a hablar el mismo idioma entre los ingenieros y que ya tienen una base en innovación. Y ahora más, sobre todo, que están todos estos cursos de introducción a la innovación en ingeniería. Entonces parten todo con un vocabulario básico o una idea básica. Entonces eso ayuda mucho y de repente uno se envuelve de que todos probablemente saben lo mismo. Y por a veces motivo, ya sea por dictar algún curso o lo que sea, llegas a otra disciplina y ahí es donde caes en que esto no es un lenguaje común. Hay muchos sectores que todavía no se saben mucho. Y es importante también subirlos al barco de la innovación porque en base a puros ingenieros, que es mi expertise principal por Gearbox, no vamos a llegar a ningún lado solo, sino que somos un aporte en conjunto con otras disciplinas. En ingeniería y en Gearbox surgen temáticas súper relevantes, no solo del área de la ingeniería, salen algunas que son médicas, otras son del ámbito de la educación, el ámbito medioambiental. Entonces, si nos quedamos con puro ingeniero resolviendo eso, difícilmente vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, necesitamos este otro grupo y que es muy difícil de hallar si no expandimos todos estos horizontes de aprendizaje.
¿Y de qué forma crees que podemos llegar a, esto que hablamos recién, como que las personas aprendan estos conceptos y los hagan propios? Exacto, es importante que estén las voluntades de que es importante. Yo creo que el hecho, por ejemplo, que ingeniería haya cursos obligatorios ya desde hace bastante tiempo de innovación fue un tremendo cambio. Ahora que más encima sean primer año ya desde un par de años atrás, más todavía. Entonces, que esto se replique en las otras disciplinas nos va a llevar a un entendimiento mucho mejor, pensando netamente en la academia, porque luego vendría la pregunta que yo me imagino: ¿y cómo lo hacemos con la industria? ¿Cómo lo hacemos con las comunidades en general? Y ahí también hay un trabajo bien amplio que hacer. Y para finalizar, ¿qué referentes sería importante considerar para elaborar iniciativas que mejoren el futuro de nuestra región? ¿Qué referentes usar? Mira, sin duda yo creo que ver los ecosistemas que han funcionado va a ser de ayuda. Claro que sí, yo creo que partir viendo cómo lo hicieron otros nos va a dar muchas enseñanzas. Obviamente hay que ser muy objetivos de ver las realidades. O sea, copiar a ciegas ecosistemas no sería lo óptimo, porque tenemos entornos totalmente diferentes, estamos en miles de condiciones totalmente de desfase. Sin embargo, los aprendizajes que los llevaron a llegar a ciertas conclusiones creo que pueden ser transmitibles. Puede ser una fuente muy importante todas estas conversaciones que se hacen tendría que ser con otras universidades, otros países, embajadores de estos temas. Va a ser vital, no para copiar el modelo, sí para aprender del modo, que yo creo que ahí es donde podemos absorber un poquito e imitar. Sí, al final es ir sacando un poco de todo lo que nos pueda ir sirviendo a la región. Paola, muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo que hoy nos dedicaste para conversar y entregarnos tus puntos de vista y todo desde tu experiencia. Así que muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de que se sigan hablando estas temáticas. Gracias. Gracias. Y a nuestros oyentes, atentos y atentas que pronto vamos a tener un nuevo capítulo. Muchas gracias y nos estamos escuchando.